Hace un tiempo escuché a una persona que le preguntó a otra, si te doy $1,000,000 hoy, pero no amaneces vivo mañana, ¿lo recibirías? Obviamente la persona dio su respuesta. La pregunta es, ¿qué contestaríamos nosotros? Si te doy $1,000,000 hoy, con la única condición de que mañana no naces vivo, ¿lo recibirías? No. No. ¿Por qué no? Que mi vida vale más que eso. Mi vida vale más que eso. ¿Qué va a hacer con tanta plata si mañana no va a estar? No lo puede disfrutar. No la puedo disfrutar, ¿verdad? Bueno, más allá que disfrutarla, creo que la respuesta no, porque mi vida vale más que eso, es mucho más acertada que preguntarnos qué haría con tanta plata en algunas pocas horas, ¿no? Eso indica que nuestra vida es mucho más valiosa que el dinero. Y la verdad es que no siempre valoramos la vida de esa manera. No siempre la valoramos. Dios nos da 365 oportunidades para hacer lo mejor que nosotros podamos, para darle todo o darle con todo cada año, y no siempre las aprovechamos. ¿Cómo lo sabemos? Una persona puede identificar lo que es importante para él o para ella si tan solamente observa en qué invierte su tiempo, en qué invierte sus recursos, sean financieros o sea de algún otro tipo, y en qué invierte su esfuerzo o su energía. Si usted quiere saber qué es importante para una persona, solamente observe en qué invierte su tiempo, en qué invierte sus fuerzas, su energía, su vitalidad, la salud, digamos, que Dios nos da todos los días, y en qué invierte sus recursos, sean financieros o sean de alguna otra clase, ¿verdad? Nosotros podemos decir misa acerca de lo que es importante para nosotros. Es decir, podemos decir cualquier cosa. Esto es importante para mí, esto es importante para mí. Dios es importante, mi esposa, mi esposo es importante, mi familia es importante. Podemos decir muchísimas cosas. Pero al observar en qué invertimos, al observar en qué invertimos nuestro tiempo y en qué invertimos nuestro esfuerzo, nuestros recursos, ahí se va a ver verdaderamente qué es importante para nosotros. ¿Sí? Entonces, valga la redundancia, es muy importante que pongamos un énfasis en dónde se nos está yendo la vida. ¿En dónde se nos está yendo la vida? ¿Se nos está yendo la vida en cosas que verdaderamente son importantes? ¿O se nos está llevando la vida en cosas que no son importantes? Vayamos y desarrollemos esa idea un poquito más a fondo. ¿Sí? Ya que concluimos que nuestro mejor recurso es nuestra vida, es importante que invirtamos, si no me equivoco, creo que así se pronuncia, invirtamos en nuestra vida. Es decir, nosotros invertimos en un sinnúmero de cosas. Algunos, los que ya están trabajando o los que ya estamos trabajando, recibimos un salario. Cada semana, cada 2 semanas, cada mes, no sé, cada cuándo lo recibamos. Y una de las cosas, como podemos evaluar en qué estamos invirtiendo, es simplemente definiendo en dónde se va ese dinero. Ahí usted puede ver de alguna manera en qué está invirtiendo. Si nada de ese dinero, escuche bien esto, y no es regaño, si nada de ese dinero se fue en mejorar mi propia persona, hay un problema. Hay un grave problema. ¿Sabe por qué? Porque la cosa que decimos que es más importante para nosotros, es decir, nuestra vida, no la estamos tratando como si fuera importante.
Si tu vida es importante, tienes que tomar el tiempo de cambiar lo que tienes que cambiar. Hay cosas que nosotros ignoramos. Nadie, ni siquiera Dios, nos está empujando para cambiar esas cosas, porque no las entendemos. No sabemos que están ahí. Algún día vamos a saber y nos vamos a dar cuenta que esas cosas tenemos que cambiarlas y tenemos que manejarlas. Pero ahorita no. Lo que sí debemos de cambiar es lo que ya sabemos. ¿De qué nos hace responsable Dios? De lo que usted ya sabe que tiene que cambiar. De las cosas que usted dice que sabe que debe de dejar de decirlas. De las cosas que usted hace que sabe que debe de dejar de hacerlas. De las cosas donde usted invierte su tiempo, su dinero, sus recursos, su energía y su salud, su vitalidad, que usted sabe que no debe de invertir esas cosas. Si su vida es el mejor recurso, tiene que mejorarla. Es decir, mañana debe de haber una mejor versión de Roberto. Mañana debe de haber una mejor versión de Roberto. ¿Por qué? Porque valoro mi vida. Porque mi vida para mí es importante. ¿Sí? Nosotros podemos decir nuevamente misa acerca de lo que es importante para nosotros. Y podemos hasta mencionar cosas buenas. Podemos mencionar la familia. Podemos mencionar los hijos. Pero es que si no hay vida, no podemos disfrutar nada de eso, mis hermanos y hermanas. Por lo tanto, necesitamos invertir en nuestra vida. Necesitamos mejorar nuestra vida. También tenemos que ser una mejor versión, lo mencioné ya, de nosotros mismos. Y la pregunta es, ¿qué voy a hacer para ser una mejor versión de mí mismo? Para hacer las cosas, como decía Cariana, para hacerlas mejor. ¿Ya están bien hoy? Perfecto. Si no está bien, bueno, hay que mejorarlo. Pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer para hacer las cosas que ya hago bien mejor? ¿Y qué voy a hacer para conseguir que las cosas que no hago muy bien mejoren? ¿Qué voy a hacer? Esa es la pregunta, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros tenemos una visión limitada. Esto significa que cuando vemos, podemos ver solamente una pequeña fracción de nosotros mismos. Tome un momentito para concentrarse en usted, no lo que está delante de usted. Por ejemplo, delante de mí está la ventana, la cortina, las paredes, las sillas, José, Yoli, Rolando, Cariana. Pero no me voy a enfocar en esto, me voy a enfocar en las cosas que yo puedo ver de mí mismo. Por ejemplo, puedo ver mis lentes, puedo ver una parte borrosa de mi ceja, puedo ver una parte borrosa de mi nariz. Cuando muevo las manos las puedo ver. ¿Qué es lo que logra ver usted? Enfóquese en su vista y piense, de mí mismo, ¿qué puedo ver? La parte de su cuerpo físico. Pero si está viendo derecho, No. ¿qué puede ver? Que soy muy narizón porque me duele la nariz. Me duele la nariz. Yes. O sea que comprendemos que nuestra visión es muy limitada. Cuando hablamos de nosotros mismos, nuestra visión es demasiado limitada. Y muchas veces se requiere un espejo que nos pueda decir a nosotros una mejor idea de nuestra apariencia. Por ejemplo, si no estoy bien peinado, yo no puedo verme mi pelo y mi cabeza. Necesito de un espejo que me muestre una imagen lo más acertada posible de mí para que yo pueda arreglar las cosas que están mal con mi imagen. Y entonces me peino y entonces me lavo, entonces, bueno, ustedes las mujeres se pintan, ¿verdad? Me arreglo la ropa, si traigo corbata me la enderezo, etcétera. O sea, hago ajustes a mi imagen para entonces verme mejor. Y muchas veces necesitamos de un espejo emocional, espiritual, moral, que nos permita ver cuál es verdaderamente nuestra condición, en dónde es que nosotros verdaderamente estamos. ¿Sí? Ya hablamos de la cuestión del espejo. Fíjese lo que dice Salmos 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón.
Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame. Esta parte es sumamente importante. David el salmista le está diciendo a Dios, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Y guíame por el camino de la vida eterna. David sabía orar. El tipo sabía orar porque él sabía que Dios es proveedor y sabía que Dios puede proveer nuestras necesidades, pero sabía que Dios y la relación con Dios es un recurso grandísimo y sabía que Dios puede ver lo más profundo de nuestro corazón, de tal manera que si hay algo que no debe de estar ahí, que si hay algo que me perjudica, que daña mi caminar, que daña mi vida, que daña mi matrimonio, entonces Él quiere que Dios se lo muestre. Oiga, pero ¿qué obstáculo tenemos nosotros cuando Dios o otras personas nos muestran las asperezas de nuestra vida? La mayoría de nosotros asumimos que es un ataque y decimos, no, ya me está atacando esta persona. Pero, oiga, pero ¿quién se cree usted? ¿Quién se cree? ¿Por qué me dice usted eso? ¿Verdad? Pero no, o sea, es Dios intentando demostrarnos de una manera espejo, como si fuese un espejo, lo que está pasando en tu vida, lo que está pasando en tu corazón, para que lo cambies y para que hagas una diferencia, para que hagas un ajuste. Porque las consecuencias de eso que hay en tu corazón, que no le agradan a Dios, no son muy favorables. Y ya establecimos anteriormente que valoramos nuestra vida. Y si valoramos nuestra vida, por lo tanto, valoramos la manera en cómo vivimos. O sea, cada uno de nosotros, aunque no tengamos una idea clara de qué es eso, queremos vivir de la mejor manera posible. Aunque no tengamos una idea clara de qué significa vivir de la mejor manera posible. Pero lo queremos. Cada uno de nosotros lo queremos. La Biblia no solamente nos invita a pedir a Dios a que nos muestre qué hay en nuestro corazón que no le agrada, qué hay en nuestro corazón que debe de cambiar, sino que la Biblia también dice que nosotros mismos debemos examinarnos. ¿Alguien puede leer así en voz alta, con voz de trueno, el siguiente pasaje, por favor? Por tanto, examínense cada uno a sí mismo, y entonces coma el pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe su juicio para sí. Cuando nosotros fuimos redimidos, cuando Jesús nos compró de la esclavitud del pecado, nosotros llegamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Y es importante que nosotros discernamos, investiguemos, indaguemos, entendamos qué implica ser parte del cuerpo de Dios. Porque somos parte de algo que Dios ha purificado. Somos parte de algo que Dios ha redimido, que Dios ha pagado un precio. ¿Y qué precio ha sido ese? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué? La vida. La vida. Pero ¿qué más específicamente? La Biblia dice que pagó un precio de sangre. A precio de sangre. Precio de sangre. Para como quien dice, darnos la oferta. Dice, compró, claro, dice. No hay otro valor que pueda superar en el mundo el sacrificio que hizo el Señor. Claro, dice la Biblia que fuimos comprados no con cosas corruptibles, sino que fuimos comprados a precio de sangre. Fue la sangre de Jesús que se derramó para comprarnos, para limpiarnos, para sacarnos de la esclavitud y para darnos una vida mejor. Él dice que nos promete una vida abundante. Él dice que nos promete bendición, 3 veces bendecidos, bienaventurados. Significa que podemos vivir felizmente, aunque no tengamos todo lo que deseamos, pero podemos vivir felizmente, podemos disfrutar la vida que Dios nos ha dado. Pero es necesario examinarnos a nosotros mismos para que veamos si de repente hay algo en nosotros que no es agradable a Dios y que no es favorable para la vida que Dios tiene preparado para nosotros. Eso es muy importante. Por esta razón, es importante que veamos la vida como un viaje, pero un viaje difícil, una excursión. El sermón del día de hoy se titula Cualidades necesarias para un viaje difícil. ¿Verdad que esta vida no siempre es fácil?
¿Verdad que esta vida no siempre es fácil? ¿Verdad que en esta vida nos caemos y nos raspamos y nos cortamos? Y luego no solamente lo hacemos nosotros, sino la gente nos hiere, la gente nos lastima. De alguna manera salimos lastimados y la vida es difícil. Precisamente porque la vida es difícil, es necesario prepararnos. La semana pasada hablamos de un hombre que hizo una excursión, la primera excursión al Polo Sur, y fue la primera persona en llegar y plantar una bandera. Creo que fue la bandera de, alguien corríjame por favor, Duarca, si no me equivoco, algo así se llama el país, y plantó la bandera el hombre. Pero para eso tuvo que prepararse desde sus casi 30 años. Tuvo que tomar preparativo, tuvo que hacer preparativos para asegurarse que estaba listo para llegar y para regresar. Su contrincante, su contraparte, su oponente, llegó, pero no regresó. Se quedó en el camino. Y Dios no quiere que tú atravieses parte de la vida y te quedes a mitad del camino. Dios quiere que tú atravieses parte de la vida y regreses, salgas con bien. Dice la Biblia que al final, después de que todo haya pasado, estar de pie. O sea que Dios sabe que va a haber aflicción, que va a haber sufrimiento, pero Dios quiere que estés firme. Dios no quiere que caigas, Dios no quiere que te dejes vencer por las dificultades de la vida. Y por lo tanto, de la misma manera como aquel hombre se preparó, antes de hacer el viaje, nosotros debemos de prepararnos. Hay personas que tenemos la oportunidad de prepararnos de anticipación porque Dios nos da momentos de paz, momentos de tranquilidad. ¿Verdad que la vida es difícil, pero también hay momentos de felicidad? Hay momentos de alegría, hay momentos de paz, hay momentos donde disfrutamos de las bendiciones de Dios, hay momentos donde vemos la ayuda de Dios, el apoyo de Dios. Y es en esos momentos donde debemos de prepararnos. Hay dos opciones en esta excursión que llamamos vida. Usamos los tiempos de paz para prepararnos y para desarrollarnos y para cambiar y mejorar nuestra vida, o los momentos difíciles lo van a hacer. Los momentos difíciles de todas maneras van a venir, de todas maneras van a llegar. Decir que los momentos van a venir sería algo antibíblico. Jesús mismo dijo, en el mundo tendrán aflicción. Yo los envío en medio de lobos rapaces. Los perseguirán, los encarcelarán y algunos de ustedes los van a meter en la cárcel. O sea que desde un principio Jesús advierte a sus discípulos, la cosa se pone difícil de tiempo en tiempo. Se pone complicada. Pero aprovechemos estos tiempos de tranquilidad, de paz, donde aparentemente hay fuerza para prepararnos, para producir la mejor versión de nosotros mismos. Una de esas cosas que debemos de producir o una de esas cosas que debemos dejar que Dios produzca en nosotros es fe y confianza. Hablamos de esto la semana pasada, no vamos a pasar mucho tiempo hablando de esto, pero valga la pena decir que la fe o la confianza es literalmente el paso que nosotros tomamos, la decisión que nosotros tomamos en base a lo que Dios dijo. Voy a repetir esto. Escuche bien esto, por favor. La fe es la decisión, la acción, el paso que nosotros tomamos en base a lo que Dios dijo. Si Dios dice, espera, usted espera. Porque Dios está diciendo espera por una razón. Él lo está diciendo espera por un motivo. Si Dios está diciendo perdona, hay que perdonar. Porque Dios está pidiendo que nosotros perdonemos con un motivo. Si Dios está diciendo deja esa conducta, hay que dejar esa conducta. La fe es acción. No es un pensamiento, no es un sentimiento, es la actividad que nosotros hacemos después de que escuchamos a Dios hablar. Hay veces que Dios dice, hey, estése quieto. No diga nada, no haga nada. Qué difícil para algunos de nosotros, ¿verdad? Se nos hace difícil controlar la boca. Dios dice, quieto, 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 tranquilo, no diga nada. Yo peleo por ti.
Tú solamente tranquilo. ¿Quieres pelear tú con tus fuerzas, con tus habilidades, o peleo yo por ti? Pero no son los dos. Es una de las dos. ¿Cuál de las dos quieres? Y Dios dice, quieto, tranquilo, calmado, tranquilícese. ¿Sí? Entonces, la fe es la acción que nosotros tomamos después de haber escuchado la palabra de Dios. Purificación o limpieza. Creo que lo mencioné esto antes, pero por si a alguien se le olvidó, hace tiempo escuché a Yokoi Kenji hablar sobre la limpieza japonesa. Y sí, claro, es remover lo malo de nuestras vidas, pero también es deshacernos de lo innecesario. Hay cosas en nuestras vidas que no son necesarias. No lo son. Él dice, una persona japonés nunca pierde las llaves. ¿Por qué? Porque su limpieza lo lleva a ordenar su vida. Es decir, hay un lugar para las llaves siempre. Siempre. Llega a la casa, ahí pone las llaves. ¿Dónde están las llaves? Ahí mismo donde las dejó. La limpieza es la capacidad de ordenar nuestra vida de tal manera que no andemos como gallinas sin cuello, corriendo para todo lado. Sí, a veces andamos, ¿ha visto una gallina sin cuello cuando se la van a cafetear? Eso es... Y por todas partes, no, o sea... La limpieza, el deshacernos de cosas innecesarias nos ayuda a ordenar nuestras vidas. ¿Que dónde están los zapatos? Bueno, aquí está el lugar para los zapatos. Que hay cosas que me estorban para ordenar mi vida, yo las saco. Hay cosas que no me permiten, que me impiden ser ordenado, las saco de mi vida. ¿Qué es lo que le impide de su vida ser ordenada? ¿Qué es lo que le impide llegar a tiempo? Mire que yo sé que todos pasamos por dificultades, yo sé que se enferma el gato, le da diarrea al perro, yo sé que pasa un montón de cosas, pero no todas las semanas, pero no todas las semanas. O sea, llega el momento donde uno ya dice, oiga, como... Yo no sé si ustedes han escuchado este dicho, pero en México decimos, usted me quiere dar a tole con el dedo, ya, o sea. Y eso influye mucho en la vida espiritual. Influye muchísimo en la vida espiritual. Influye muchísimo. Estaba escuchando a una persona en las redes sociales, sí voy a las redes sociales de vez en cuando, pero solamente para escuchar cosas buenas. Estaba escuchando a una persona que decía, si una persona no logra controlar su apetito, no puede controlar nada de su vida. Ahora, hay excepciones, ¿verdad? Yo conozco personas que son sumamente disciplinadas. Y bueno, la comida es la debilidad, ¿verdad? Yo me puedo contar entre esas personas. Pero lo podemos decir de la mayoría de las personas. Lo podemos decir de la mayoría de las personas. La Biblia dice que si una persona no es capaz de controlar su lengua, si una persona no es capaz de controlar lo que dice, no puede controlar su vida. ¿Cómo sé que una persona es descontrolada? Bueno, por las cosas que dice, por la manera como habla, por la manera como refrena su lengua o usa su lengua para bendecir, ¿verdad? Jesús fue claro con ese asunto de la lengua. Bendigan y no maldigan. ¿A quién debemos de bendecir? ¿A la gente que nos cae muy bien? No. Bendigan a sus enemigos. Bendigan a los que los persiguen. Hagan el bien para las personas que acechan, que atentan contra su vida. ¿A qué grado tenemos que llegar con la bendición, Jesús? ¿Al enemigo? Al enemigo, ¿verdad? Entonces, la limpieza y la pureza sí es deshacernos de lo malo, es quitar lo malo de nuestras vidas. Si usted sabe que hay algo malo en su vida y que no es agradable delante de Dios, es tiempo ya de sacarlo, ¿sí? Y si no puedo, haga lo que David. David, ¿qué le dijo? Yo no puedo ver mi propio corazón a veces, mi visión es limitada. ¿Pero qué hizo? Le pidió ayuda a Dios.
Le dijo, Señor, muéstrame. Escuche lo que le dice David. Le dice, Señor, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Porque a veces no lo vemos, no nos damos cuenta. Y si no podemos por nosotros mismos, bueno, hay que pedir la ayuda de Dios. Si Dios puede señalar, créame que Dios le va a dar el poder para cambiarlo. Acabamos de cantar, Dios de imposibles. Dios de imposibles. ¿Usted cree que sirve a un Dios de imposibles? ¿Sí? Es muy importante la pureza, la limpieza en nuestras vidas. Estaba viendo la palabra griega que usan para esto. Y dice, sí, dice pureza, dice santidad, etc. Dice pureza, dice, creo que hay otra palabrita, otro sinónimo ahí, pero también es deshacernos de lo innecesario, sacar lo innecesario. Hay un programa, creo que se llama Hoarders en inglés, Hoarders, y narra la vida de personas que acumulan en su casa. No tiran nada, no tiran absolutamente nada. Y obviamente hay algunas situaciones emocionales con estas personas, pero no tiran nada. O sea, todo lo que entra a su casa, ahí está. Y así es por años y años y años, y todo está lleno. Quizás en algunos casos solamente hay un espacio para poder ir de un lugar a otro. Pero fuera de ahí no tiran nada. Entonces Dios está diciendo lo opuesto, todo lo innecesario en tu vida debe de salir. A veces tomamos el deporte, a veces tomamos las distracciones, el entretenimiento como un Dios. Lo tratamos como un Dios porque eso es lo que nos da consuelo, eso es lo que nos ayuda a escapar de la vida, eso es lo que nos relaja y nos fortalece. Después del deporte, del entretenimiento, ya como que estamos un poco más tranquilos para enfrentar la vida otra vez. Óigame, eso es lo que hace un Dios. Cuidado, no hay nada de problema con el deporte, con la distracción sana, la recreación sana. Pero cuando eso se convierte en algo que necesitamos, cuidado, ¿sí? Fíjese lo que sucede en el caso de una persona que empieza a purificar su vida. Dice en la segunda parte de 2 de Timoteo 2:20 o 21. Dice, si alguno se mantiene limpio, llegará a ser vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. El propósito del ser humano es andar, vivir haciendo las buenas obras que Dios creó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Usted se queja de lo mal que el mundo está? ¿Usted se queja de la injusticia que hay en el mundo? Dios dice, tú eres la respuesta. Tú eres la respuesta. Señor, pero mira toda esta gente perversa, injusta y mala, mira lo que hacen, mira cómo nos tratan. Mira. Dios dice, tú eres la respuesta, tú eres la solución. Yo preparé buenas obras delante de ti para que tú andes en ellas, para que tú las hagas, para que tú las cumplas. Jesús le dijo a sus discípulos que su luz resplandezca delante de los hombres para que vuestro Padre sea glorificado. ¿Y cómo va a resplandecer la luz? Que te vean haciendo el bien, que te vean haciendo cosas buenas, que cuando la gente te vea ellos sepan que tú haces cosas buenas, que tú eres bondadoso con la gente. Ese es el propósito, ¿verdad? Si alguien de repente por ahí está buscando el propósito de su vida, ese es el propósito. De ahí Dios nos da la flexibilidad con alguna flexibilidad de tiempo para lograr sueños personales. Gracias a Dios por eso. Pero el propósito de vida es andar en las buenas obras que Dios creó de antemano para nosotros. Ese es el propósito de vida. Paciencia, necesitamos paciencia. Ay, este hermano, ¿cuándo va a dejar de predicar? ¿Cuándo va a parar? ¿A qué hora se va a acabar el servicio? Escuche bien esto, dice, recibamos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Eso es clave. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo.
Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Debemos esperarlo con paciencia y confianza. ¿Cómo está su paciencia? ¿Cómo está su paciencia? ¿Cómo está su paciencia? Como un grano de mostaza. No, esa es la fe, hermana, tranquila. Oh, pero también está de ese tamaño. También. Un joven, esta es una historia real de hace mucho tiempo, hijo de pastor. Estaba desesperado porque sus padres no le permitían tener novia. Y no solamente eso, internamente estaba desesperado porque él quería experimentar sexualmente. Y en una de esos arranques fue y se involucró con una persona, con una mujer mayor que él. Y repito, esto hace mucho tiempo. Y el hombre, pues el joven se quedó en la casa, en la habitación, se quedó dormido, consumieron ahí unas cosas. Cuando se despierta, la mujer se había ido. Y se despierta, va al baño y hay una nota en el baño con bilé, con lápiz labial. Y dice, bienvenido al mundo del SIDA. Porque no pudo esperar. Bienvenido al mundo del SIDA. Claro, esto era antes de Magic Johnson. Esto era antes de los grandes avances que se ha hecho con eso. Pero el punto de esta historia es que no pudo esperar. O sea, la realidad es de que no pudo esperar. ¿Y en cuántos problemas nos metemos nosotros simplemente porque no podemos esperar? Muchas veces Dios pone una cerca y dice, mira, tranquilo, tranquila, no cruces, espérate. Hay algo para ti, no lo puedo explicar ahorita, yo sé que no lo entiendes, pero tranquilo. ¿Y qué sucede? Nosotros brincamos la cerca. Y del otro lado hay un barranco, hay un abismo. Lo que Dios está tratando de hacer cuando quiere desarrollar la paciencia en nosotros es protegernos. Pero ¿qué sucede? Nosotros nos apresuramos. Perdemos la paciencia. La paciencia no es pasiva. La paciencia es hacer todo lo que Dios nos pidió que hagamos y esperar cuando Él nos dice que esperemos. La paciencia no implica que vamos a esperar así, mire. No. La paciencia es hacer todo lo que Dios nos ha pedido y entonces esperar a que Él obre y Él haga su parte. ¿Sí? A veces Dios tiene algo mucho más grande para nosotros, pero no nos esperamos. En una ocasión se había desesperado la esposa de Abraham, Sara, si no me equivoco, y le dice, acuéstate con mi sierva. Acuéstate con mi sierva. Esto fue idea de ella, ¿eh? Esto fue idea de ella. Pero Abraham hizo caso. Sí, es cierto, es verdad. Como buen esposo tiene que obedecer. Como buen esposo tuvo que obedecer. Abraham lo hace como buen esposo. Y una vez que el niño nace, obviamente no era el niño de la promesa, no era el hijo de la promesa. Una vez que el niño nace, se comienza a quejar de su criada, de su sierva, de su sirvienta. Y le dice a Abraham, despídela. Y ahora tiene que sufrir la sierva, el niño, el padre, ¿verdad? Que no pudo ponerle un alto a la esposa tampoco. Todo porque no pudo esperar.
Todo porque no puedo esperar. Y con todo y todo, Dios le dio su bendición. Dios le dio su herencia. Y hasta el sol de hoy está sin problema. Sí, Pero hasta el día de hoy trajo las consecuencias. es una consecuencia. Es una consecuencia muy grande. Porque no pudo esperar. La paciencia es hacer todo lo que Dios nos dice y esperar cuando nos pide que esperemos. Dominio propio, y con este terminamos. Dominio propio. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. Escuche bien esto. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio, para las personas que muchas veces nos quejamos diciendo que yo no puedo, es algo que Dios da. A veces nosotros vivimos diciéndole a Dios, es que Señor, yo no puedo refrenar esta parte de mi vida. Yo no puedo. Yo quiero, pero no puedo. Ahí me encontré una imagen hace mucho tiempo dirigida a los hermanos de la iglesia, que decía, parece que un joven, una persona joven lo escribió, y decía, si supieran que daría todo por vivir en santidad para Jesús, pero no podía. Pero no podía. Si supieran que me moría por portarme bien para Jesús, porque Jesús es merecedor de eso, pero no podía. No podía. Hay personas que por alguna razón esa parte de su ser espiritual no se deformó en la caída. Cuando Adán y Eva pecaron, y con ellos toda la humanidad, el ser humano experimentó una deformación espiritual, en el sentido de que creció con una inclinación muy fuerte al pecado, o nació con una inclinación muy fuerte al pecado, pero sin la fuerza para poder vencer al pecado. Pero en algunos casos hay personas que pueden mantener una vida moral más o menos bien, por sí solos. Pero en la mayoría de los casos se necesita dominio propio, no solamente para vivir una vida moral, sino para hacer también lo que Dios nos pide, para buscar a Dios. El tiempo que invertimos orando, leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, lo podemos invertir en cualquier otra cosa, oiga. Hay un sinnúmero de cosas muy divertidas que no necesariamente son malas, donde podemos invertir ese tiempo. Mas sin embargo, ¿sabe qué? No lo hacemos precisamente porque es importante para nosotros. Cuando sentimos, cuando somos el tipo de personas donde decimos, no, yo no puedo, tanto para lo malo y para las cosas buenas, yo no puedo. Yo quiero orar, yo quiero buscar a Dios, yo quiero leer la Biblia, yo quiero portarme bien, yo quiero tomar mejores decisiones, pero yo la verdad no puedo. Es algo que Dios da y es necesario buscarlo. Fíjese lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Escuchemos nuevamente. Por eso te recomiendo que avives la llama. O sea, Timoteo necesita cultivar esa llama. Esa llama se la dio Dios por medio de la imposición de las manos de Pablo, pero Timoteo tiene que cultivar esa llama. Timoteo es el responsable de esa llama. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando nosotros vivimos una vida llena del Espíritu Santo, las primeras cosas que comienzan a manifestarse en nuestras vidas, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a lo que sucedió en la vida de Timoteo, es que recibimos poder, amor y dominio propio. Eso es lo primerito que comienza a manifestarse. ¿Por qué cambia una persona milagrosamente? ¿Por qué una persona deja de emborracharse, de embriagarse completamente de un día para otro? Porque Dios da dominio propio. Porque una persona, después de tener tanto aburrimiento de orar y de leer la Biblia y de buscar de Dios,
y quizás no poder hacerlo, quedarse dormido, porque es que de repente se mete de lleno y se pasa leyendo no solamente versículos, sino capítulos de la Biblia, y se pasa buscando a Dios, no solamente pidiendo por cosas, sino pidiendo que Dios haga su voluntad en sus vidas y que Dios establezca su reino en sus corazones, para que Dios haga y cumpla el propósito para el cual les llamó. ¿Por qué? Porque es una persona que se ha llenado del Espíritu Santo. El pastor Homero lo puso de esta forma: tú tienes un vaso de leche, le echas Nesquik, el chocolate, vaya, le echa el chocolate de la crema de chocolate. Eso se va a ir abajo, ¿ok? Se va a ir abajo, se va a sentar, se va a quedar en la parte de abajo, pero usted llega, si usted le toma es pura leche. Si usted le toma va a saber pura leche. Pero si usted le mete una cuchara y lo empieza a remover, y lo empieza a remover, y lo empieza a remover, eventualmente todo el chocolate va a cubrir la totalidad de la leche. De tal manera que cuando usted le tome, eso va a saber a chocolate, leche con chocolate. ¿Sí? Nosotros tenemos que remover nuestra vida espiritual leyendo la Biblia, buscando de Dios, alabando a Dios, reuniéndonos para que entonces el Espíritu de Dios nos llene y entonces el Espíritu de Dios comience a guiar y a dirigir nuestra vida, como lo hace en un barco velero. Un barco velero no tiene ningún motor de ninguna clase. Depende enteramente de la vela y del viento que lo lleva. Y entonces le comienza a dar dirección. ¿Sí? Pero como es Dios quien lo está dirigiendo, usted empieza a tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Sin Dios no puedo. La verdad es esa, mis hermanos y hermanas. Sin Dios no puedo. Necesito la ayuda de Dios. Necesito buscar a Dios por mi propia cuenta. Necesito dar a Dios un pequeño espacio, un pequeño tiempo de las 24 horas que yo tengo, que le va a permanecer solamente a Él, para que yo le hable y yo presente mis necesidades delante de Él, y para que Él me hable, y para que Él comience a guiar mi vida, y para que Él comience a cambiar y a modificar todo lo que hay en mí, que yo no puedo cambiar, que yo no puedo hacer por mí mismo, pero Él lo puede hacer. Si verdaderamente valoramos nuestra vida y necesitamos cambiar nuestra vida y producir una mejor versión de nosotros mismos cada día, vamos a necesitar de Dios. Vamos a necesitar de Dios. Así que le recomiendo urgentemente que busque un tiempo. No dependa, algo que aprendí recientemente, no dependa de la fuente de otro. Hay personas que buscan de Dios y nos dan su palabra, nos dan sus consejos, nos dan su ayuda, nos dan sus oraciones. Pero Dios dice, qué bueno que entendiste que hay personas que son luz para ti, para tu vida, y que ellos te pueden ayudar. Pero yo no quiero que tú seas una persona que depende de alguien así. Yo quiero que tú seas una persona así. Yo quiero que tú seas una persona que da consejo. Yo quiero que seas una persona guiada por mí, por mi espíritu. Yo quiero que tú seas una persona que da palabra, que comparte, que bendice a los demás. Dios no quiere que seamos dependientes de fuentes. Dios quiere que nosotros seamos fuentes. Dice la Biblia que la palabra que Él nos ha hablado es como un río, como una fuente que brotará de nuestro interior, como ríos de agua viva. Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús por lo bueno que tú eres, Señor. Por la vida abundante que hay en ti, Señor. La vida abundante, la vida grande, la vida que se puede disfrutar, la vida en la que podamos ser felices aunque no tengamos todo lo que necesitamos. La vida donde experimentamos tu paz incomprensible, Señor. Tu paz que sobrepasa todo el entendimiento, Señor. La paz donde la gente nos ve tranquilos, nos ve en paz, nos ve confiados y se pregunta y se rasca la cabeza. ¿Y cómo es que estás tan tranquilo en medio de tanta tribulación? Y podemos contestar, es que sirvo a un Dios de imposibles. Es que sirvo a un Dios que puede cambiar toda área de mi vida. Un Dios que se encarga de todas las áreas de mi vida. Un Dios que me tiene en sus manos y me protege en sus manos, del cual nadie me arrebatará.
Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, a partir de esta semana comience a incomodarnos a buscarte. Comience a incomodarnos a orar, comience a incomodarnos a leer tu palabra, comience a incomodarnos, Señor, a alabarte, a bendecirte, mientras vamos, Señor, manejando, mientras hacemos cualquier otra cosa donde podamos enfocarnos en alabanza y en adoración a ti, Señor. Que tu Espíritu Santo nos mueva en dirección tuya, en dirección a una sincera búsqueda de ti, Señor, y que te encontremos. Y que podamos encontrar, Señor, perfecta paz. Y que podamos encontrar gozo. Y que podamos encontrar amor. Y que podamos encontrar dominio propio. Y que podamos desarrollar la habilidad de ser pacientes. Y que podamos desarrollar la habilidad de purificar constantemente nuestras vidas. Y deshacernos de todo lo que es innecesario, Señor. Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos. Y te pedimos que nos guíes, Señor. Si tú nunca has hecho esta decisión, y yo lo digo con toda seriedad, necesitas hacerlo. Si nunca has entregado a Cristo Jesús tu vida, si sientes que necesitas cambiar, pero no has tomado una decisión seria de entregar a Jesús tu vida, es decir, de permitir que de aquí en adelante Jesús sea el que te guíe y te dirija, yo te invito a que lo hagas con esta sencilla oración. De nuevo, no hay nada mágico de esto, solamente es cuestión de que tú creas. De que tú creas lo que estás diciendo. Señor Jesús, en el nombre tuyo vengo delante de ti reconociendo mis pecados. Reconozco que soy pecador. Te pido, Señor, que me perdones. Te pido que vengas a mi corazón, que te sientes en el trono de mi corazón y que dirijas mi vida, Señor. Que me ayudes a cambiar las cosas que son desagradables delante de ti. Y me ayudes a desarrollar cosas que son buenas y agradables delante de ti, Señor. Y me ayudes a vivir esa vida abundante que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, gracias.